Buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios que en esta mañana podemos estudiar juntos su palabra. Quiero invitarles a que tomen su Biblia, a que tomen un cuaderno de apuntes si es que es necesario, o simplemente un lugar donde puedan concentrarse, ¿ok? Gracias a Dios por lo que Él hace, por su misericordia. Y el tema que estamos estudiando en estos días es de la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo. Cómo afecta en varios aspectos de nuestra vida, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, el día de hoy vamos a ver eh, la cruz, la obra maestra de Dios, y la victoria sobre el mundo. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, es muy interesante cómo el mundo define a Cristo Jesús, ¿sí? Y realmente la definición que el mundo tiene de Cristo Jesús, o el concepto, la idea, su opinión acerca de Cristo Jesús, en todos los sentidos, para el mundo es crucifícale, es que se muera, básicamente, esté lejos. Ahora, es necesario que nosotros definamos el término o la palabra mundo, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y eh, este término no es fácil de definir, pero la Biblia nos muestra claramente lo que significa, ¿sí? No estamos hablando del mundo como el globo terráqueo o la Tierra, ¿sí? Tampoco estamos hablando del mundo como el conjunto de personas, sino estamos hablando del mundo como el sistema mundial dominado por principios satánicos como el engaño, como la ambición, la avaricia, el egoísmo y los placeres pecaminosos eh, el- que dominan el mundo, este sistema mundial bien organizado. ¿Ok? Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña y nos manda para un cristiano, para un creyente, para alguien nacido de nuevo, es lo siguiente. Miren conmigo Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez, esta es una actitud de amar al mundo y amar las cosas o este sistema mundial donde prima el egoísmo, donde el hombre está en el centro, donde el hombre está sentado en el trono. Ese es el principio eh, satánico que el mundo promueve, ¿sí? Tú primero, recuerdan cuando Satanás le dijo a Eva, no, no moriréis, sino que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sí, siempre ha sido ese, el que seas Dios, el que seas tú primero. Y se opone directamente a Dios. Entonces, la Biblia claramente nos dice aquí en 1 de Juan, no améis al mundo. Y esto, cuando Juan habla acerca de no améis al mundo, es para nada. No te dice no ames un poquito, no améis una cantidad o una vez a la semana. Para nada, en ningún momento, nunca. ¿Sí? Eh, en ninguno de sus aspectos. Ahora, aunque esto se aplica en muchas áreas de la vida, yo entiendo de que ah, solamente un cristiano que va creciendo en la palabra de Dios, que va estudiando que el Señor controla su vida por el Espíritu Santo, puede discernir lo que es la verdad. Por ejemplo, en en los cajeros, ¿sí? Las personas que trabajan con dinero, saben discernir cuáles son los billetes verdaderos y se les enseña todas las técnicas y todos los principios para
para reconocer los verdaderos. Entonces, cuando uno que tiene experiencia en saber cómo se siente el billete, cómo se ve, el momento que recibe un billete, así no esté viéndolo, algo salta a su mente porque reconoce que no es verdadero, ¿sí? Y luego lo ve y dice, no, esto no es falso. Y le agujeran y se lo saca de circulación. Pero no se trata de nosotros buscar todos los falsos, porque los falsos van a haber muchísimos diferentes, sino simplemente de conocer la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, cuando hablamos acerca de la verdad, estamos hablando de conocerle a Él personalmente. Y específicamente ahorita estamos hablando de conocer lo que Él ha hecho y el impacto que la obra de Él ha tenido en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de la cruz, y hemos dicho en lecciones pasadas, habla acerca de nuestra propia muerte y crucifixión con Cristo Jesús. Nuestra sepultura y nuestra resurrección con Él tiene un impacto porque ya hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado. El mundo tiene su aliado, como les he dicho, están aliados con la carne y con Satanás, ¿sí? Y todos estos aman el pecado, ¿ya? Entonces, cuando Juan dice no améis al mundo, es para nada, es absolutamente ni un ápice, nada. Aquí mismo en 1 de Juan, mire lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Estos tres principios de pecado, o estos tres puntos, se reducen a lo siguiente. ¿Sí? El pecado realmente va a estar relacionado con uno de estos. Los deseos de la carne, ¿sí? Miren, por ejemplo, lo que nos dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 19, donde vemos nosotros las obras de la carne. Y está relacionado con todo esto: alcoholismo, drogadicción, fornicación, mentira. Miren conmigo, Gálatas capítulo 5 y el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. ¿Okay? Aquí tenemos un listado de lo que habla de los deseos de la carne. Todo esto se opone al conocimiento de la verdad y nunca van a ceder o reconocer que está mal. ¿Sí? Por eso el mundo, en su pensamiento, rechaza a Dios, rechaza a Cristo Jesús, rechaza a que vino a juzgar y dar el pago por el pecado, pero también juzgar y clavar en una cruz, ¿no?, el acta que iba en contra de nosotros, ¿sí? Es decir, nuestro pecado, esclavitud. Dios, no, en Cristo Jesús morimos a esa esclavitud. Es decir, ya no somos más esclavos del pecado porque hemos muerto. Solamente por ver la verdad, por fe, por creer en Él, podemos apropiarnos de esto que es verdad para cada creyente nacido de nuevo. ¿Okay? Entonces, los deseos de la carne están claros. Los deseos de los ojos, la avaricia, el materialismo, ¿sí? El estar ocupados simplemente con el sexo, en cualquier situación, ¿sí?
Una persona donde su enfoque es simplemente la satisfacción personal, todo el tiempo está pensando en eso, es esclavo de esto. Es como alguien que es adicto. Y mucha gente, hoy en día, por ejemplo, los dibujos animados ya empiezan a mostrar cada vez más imágenes eh, sexuales, ¿sí? Ya sea de novios o novios, lo que sea, desde niños. Cada vez más se va exponiendo eso a los niños. Entonces, quiero que sepa que así piensa el mundo y a la carne le agrada. La carne, que vamos a ver en lecciones futuras, habla acerca de la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, que vamos a tenerla hasta el día que muramos. ¿Sí? Pero la verdad es que nosotros hemos muerto con Cristo Jesús como creyentes. Si usted no ha nacido de nuevo, todavía es esclavo del pecado y todavía el pecado le domina. Pero los deseos de la carne, los deseos de los ojos, esa avaricia, ese deseo de siempre querer más, no van ligados o no están de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, es la vanagloria de la vida. Y esto habla acerca donde el orgullo prima, donde tengo que yo estar en el primer lugar. ¿Sí? El ser criticones siempre ponen de mal a la otra persona. El ser prejuiciosos siempre hay algo que está mal en todo lo que ven. El enojón, el ser enojón. ¿Sí? No me gusta esto, no me gusta aquello, todo está mal. Alguien que está así es feo, así es el mundo, así es el mundo. El estar inflado de orgullo, mucha gente alaba al que dice, siéntete orgulloso de lo que has hecho. Sí, donde no está el Señor, donde no se pone a Él primero en sus vidas, el hombre está primero. ¿Sí? Y esto está aliado con los principios satánicos que odian a Dios. Ahora, este engaño no es nuevo. Ya dijimos que Satanás engañó de esa manera a Eva cuando le dijo, no pasa nada. ¿Quieren ver? Génesis capítulo 3 y el versículo 6. Génesis capítulo 3 y el versículo 6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y también dio y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, qué interesante que la serpiente utilizó algo que era agradable para que ella caiga en Satanás. Y el mundo, todas las cosas que enseña, son muy agradables a la carne, son muy agradables a los ojos. ¿Sí? No se puede competir con el mundo. ¿Sí? Conozco de iglesias que tratan de hacer lo más mundano posible la reunión de jóvenes para que vengan los jóvenes. Sí van a venir, pero no van a conocer del mensaje, no van a conocer de la verdad. No se trata de que la iglesia cambie, se trata de conocer la verdad, porque esto es una obra sobrenatural, no es humana, es el Espíritu Santo que puede transformar la vida de un joven, de una señorita que cree. No importa la situación en la que viva, la obra de Él es sobrenatural, es poderosa y hace que el creyente nacido de nuevo vea las cosas como Dios las ve, rechace las cosas del mundo, no porque no sean agradables, sino porque no tiene ningún deseo, porque ahora es de Él. Dios nos va mostrando que solamente por la obra de la cruz es posible la vida cristiana. No es fuerza humana. Ya dijimos en las pasadas que la cruz dio el fin al legalismo, y el legalismo habla acerca de
nuestro desempeño, no es por nuestro desempeño, es por la obra de cuidado de Él, ¿sí? Por el poder que se puede vivir la vida cristiana, y es por el poder de Él que tenemos victoria sobre el mundo, este sistema mundial satánico, donde el hombre está primero, donde los deseos de satisfacción humanos están primero, y a Dios se le dice, tú quédate crucificado, a mí no me interesa. Entonces, lo mismo utilizó Satanás para tentar a Jesús cuando estuvo aquí. ¿Sí? Miren, por ejemplo, Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Aunque Satanás es muy poderoso, no sabe todo. ¿Sí? Y solo Dios pudo pasar la prueba que el hombre no pudo hacer. ¿Sí? Entonces, Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11, nos muestra la historia de lo que pasó cuando Satanás tienta a Jesucristo. Entonces, miren lo que dice Mateo 4, versículos del 1 al 11. Dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con el pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si mostrado por favor. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí pidieron tanto que le servían. Algunas características de lo que pasó aquí. El diablo usa parte de la verdad y parte de mentira, lo cual hace todo mentira. ¿Sí? Pero alguien que conoce la verdad, dice la verdad y se queda en eso, como Jesucristo. Él se quedó en la verdad. La victoria que nosotros tenemos no es por nuestra fortaleza, es por la obra terminada de Cristo en nosotros, es por la verdad, es por los hechos de la palabra de Dios, es por Cristo Jesús que somos libres, tenemos una victoria sobre el mundo. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que una persona centrada en sí misma es esclava o está dominada por ese sistema mundial satánico. ¿Ya? Ahora, una persona centrada en sí misma, egocéntrica, sea este creyente o un creyente carnal o un inconverso, es decir, no nacido de nuevo, ambos tienen el mismo problema. Van a buscar satisfacer todas sus necesidades a través de una de estas tres formas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ya? Pero todos estas tres cosas han sido crucificadas para el creyente. Ya el creyente ha muerto a ellas. ¿Okay? Entonces, si no camina por fe, si no camina en base a la verdad, va a seguir dependiendo de estas cosas, aunque la verdad es que ya murió a ellas. Pero por ignorante o por incrédulo, va a seguir dependiendo y buscando satisfacción en ellas. Porque la carne, sí, porque el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que nosotros estamos, es compadre del mundo, es aliada con él.
me gusta, esa es la manera, ese es su modo de pensar. Como piensa uno. Todos los principios se oponen a Dios. Entonces, para el creyente, ¿cuál es nuestra relación con el mundo después de la obra terminada de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Miren, por ejemplo, ahora en Hebreos capítulo 11, del versículo 13. Hebreos capítulo 11 y el versículo 13. Miren conmigo, si me acompañan sus Biblias. Hebreos capítulo 11 y el versículo 13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, tu relación con el mundo, la mía, si es que tú eres creyente, nacido de nuevo, y ves la verdad, es que eres extranjero, peregrino en este mundo, en este sistema filosófico, satánico, que se opone a Dios. No pertenece a Dios. No importa la edad que tenga, si un adulto o un joven o un niño. ¿Sí? ¿Qué es lo que el mundo enseña ahora? Preocupa. Está completamente angustiado. Porque eso es normal, porque todo el mundo está viviendo en una pandemia mundial. Entonces tu tarea es preocupar. Pero la verdad es diferente. Porque la preocupación muestra que no sabes quién está en control. No quiere decir que no te cuidas, que no ves por las necesidades de otro, que no estás pendiente en obedecer a las autoridades, no, sino que lo que está diciendo es que somos extranjeros, no pertenecemos a este sistema mundial. No es de esa manera en la cual nosotros pensamos. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos diferente porque vemos las cosas de una manera diferente. La Biblia enseña que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Miren, por ejemplo, conmigo Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Miren. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? No es terreno. Eh, si tú eres nacido de nuevo, esa es tu ciudadanía, esa es tu identidad. ¿Sí? Es como aquí en el Ecuador te piden la cédula. Deje ver su cédula para ver si es usted mismo. Y ahí dice ciudadano ecuatoriano, ¿ok? O ciudadano mexicano, o ciudadano de los Estados Unidos, de donde sea, no importa. Pero delante de Dios, nuestra ciudadanía es celestial, es de Él, le pertenece a Él. ¿Sí? Y Jesús claramente dijo que nosotros no somos de este mundo. Miren, por ejemplo, en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Quiero que veamos juntos. Este capítulo es tremendo. Entonces, le animo a que lo lea todo. Pero lo que vamos a leer hoy día es el versículo 14, donde dice: yo les he dado palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, algo que vemos aquí en este pasaje es algo muy importante. Quiero leer exactamente lo que dice el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas me han dado y preservan contigo. Ahora, es importante que todo lo que Jesús dijo, perdón, Juan capítulo 7, 7, miren, Juan capítulo 7, versículo 7, miren, Jesús dijo a los discípulos antes de
cruz. Les dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él y sus obras son malas. Ahora, antes de la cruz, antes de la obra terminada de Cristo Jesús, ellos no eran creyentes, no habían nacido de nuevo y pertenecían al mundo. Pero una vez que una persona nace de nuevo, cree, tiene el Espíritu Santo, ha muerto al mundo y ahora es de Cristo. El mundo aborrece a alguien que ve las cosas, se pone así, satánicos lo muestran y es como le acusa de decir, tú eres un perverso y no tienes nada con Dios. Eso hace la verdad. Ahora, el mundo no quiere ver que por la cruz el creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado y ahora tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Sí. Toda la Biblia es una unidad. ¿Okay? La ley muestra que el hombre es pecador, pero el mundo te dice, no es tan malo. Hay algo bueno dentro de él. Pero la palabra de Dios es tan clara que dice que ni aún uno pudo cumplir los mandamientos de Dios. Nadie. Todos, dice Romanos capítulo 3, verso 9 y 10, se desviaron, aún se hicieron inútiles. Todos los. Entonces, antes de la cruz éramos esclavos del pecado, de Satanás y aliados con el mundo. Pero una vez que nacimos de nuevo, morimos a eso, tenemos una ciudadanía que es el cielo, y ahora el mundo y el creyente que ve las cosas por fe, la verdad, el creyente maduro, es enemigo, es como le rechaza, el mundo rechaza. Pero, ¿qué hacemos? ¿Le echamos a llorar porque le rechaza el mundo o estamos más bien agradecidos porque ya no pertenecemos a este mundo, somos lo rechaza? Pero me quedo con la verdad. Juan capítulo 7, antes de la cruz les decía a sus discípulos, el mundo no les hace nada a ustedes, pero después de la cruz sí les dijo que les van a aborrecer. Juan capítulo 17. Ahora, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, leímos y hablamos acerca de lo que es el mundo. ¿Sí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, miren conmigo lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ah, había un libro, el libro de Gracias que daba ahí, muy bueno sobre este tema. Y dice, le hace la pregunta a un joven, ¿tú estarías dando la mano a tu enemigo, dando la mano o avanzado con tu enemigo, avanzado con alguien que te odia? No, pero es exactamente lo que hacen los jóvenes nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, que andan en la calle, que andan buscando novio o novia en el mundo, alguien que no esté bien. Hemos nacido de nuevo y el poder del Espíritu Santo es el único que puede hacernos ver, ¿verdad? Si tú estás bajando en la carne, es mejor que regreses a la verdad, porque nada bueno inclusive entre los creyentes, jóvenes que andan en la carne, buscando solamente la satisfacción personal y no la voluntad de Dios, caen en el mismo problema. Ahora, mis queridos hermanos, note los términos que se usan aquí en Santiago 4:4. Adulterio y enemistad. Lo que
Santiago está diciendo aquí es que la amistad con el mundo, el sistema mundial, es adulterio espiritual. Y eso habla acerca de adulterar, de estar con otra señora, podemos decir así, que no es la nuestra. Está hablando acerca de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros amamos al mundo, estamos con otro que no es el nuestro, que nos pertenece. Dios. Mire, por ejemplo, lo que Pablo dice en Timoteo 4:10. Timoteo, una carta de 4, dice, porque Demas me ha desamparado. Eso escribe Pablo. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, y el centro fue a Galacia y Tito a Dalma. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Sí, un creyente puede alejarse de la verdad, puede alejarse de él, amando. ¿Por qué? Por no ver las cosas que pasan la verdad. Entonces, de lo que es la obra de Jesucristo en nuestras vidas, de la obra terminada de Él, o por incrédulos no vemos la importancia de estar pegados a la verdad y ver las cosas por fe, es decir, por confianza en Dios Todopoderoso, soberano, lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces vamos a confiar en otras cosas que conocemos, que son agradables para los ojos, agradables para la carne y para la gloria de la vida. ¿Sí? No améis al mundo ni las cosas que están. Si alguno no ama al mundo, miren lo que dice Juan, capítulo, voy a poner ese en pausa aquí. Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. ¿Sí? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Y está hablando, primera de Juan, de la comunión con Dios. Está dirigido a creyentes. Si tú vives de esa manera, no tiene nada que ver con depender del Padre. ¿Okay? Y cuando andamos en eso, estamos hablando en rebeldía, en pleito con Dios. ¿Sí? Dependiendo en las obras de la carne, no fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la solución a la mundanalidad? Es decir, a un vivir de esa manera, a un vivir peleando con Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Sí? A ese adulterio espiritual. La solución, Pablo nos da claramente en Gálatas capítulo 6 y el versículo 14. Miren conmigo. Gálatas capítulo 6 y el versículo 14. Dice lo siguiente. Pero lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, la obra terminada de Él, lo que te pasó a ti y a mí, por la obra de Él, nuestra identificación con Él, es la solución a la mundanalidad. Y solamente al conocerle, solamente al saber lo que Él ha hecho, somos libres de la esclavitud o libres del mundo, de ver las cosas de esa manera. ¿Sí? Hoy en día, bueno, siempre ha sido así, la carne ama al mundo, ¿ya? Pero hoy en día uno puede mandar un mensaje o un video por WhatsApp, por el medio social que quiera, y promover que la gente se angustie, se vea, tengo que yo ver por mí mismo. ¿Sí? Y en lugar de nosotros estar haciendo eso, estar solamente alimentando esa preocupación, necesitamos ver lo que Dios ha hecho, la verdad.
Muchos creyentes hoy en día, en lugar de confiar en Dios, andan preocupados y con temor a la muerte. Si no sabes y tienes temor a la muerte, posiblemente chance hay que no seas un creyente. Pero un creyente que ha nacido de nuevo sabe de dónde es su ciudadanía, sabe a dónde va. Y mientras está aquí, en esta tierra, porque esa es la voluntad de Dios, es para vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso nos cuidamos, por eso vivimos para otros, para amar a otros, no a nosotros mismos. ¿Sí? El mundo que dice tú primero, la cruz que dice tú al final. ¿Sí? Miren, por ejemplo, lo que Cristo Jesús dijo en Marcos capítulo 10 y el versículo 45. Marcos capítulo 10 y versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Y el mensaje que Dios les dio a los discípulos fue así. Les dijo, pero no será así entre vosotros. Más bien dicho, voy a leer desde el 42, dice, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, siempre primero. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Es una locura, pero así es la obra de Dios. Solamente alguien que vive por el poder del Espíritu Santo puede hacer esto. Entonces, ¿cuál es la solución a la mundanalidad? Es estar basados en la verdad y confiar diariamente en Él por la fe. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe, por confianza en la verdad. ¿Y cómo podemos vivir la vida cristiana aquí en este mundo que se opone a Dios? Por fe, por confianza en la verdad. Por fe, confianza en la obra terminada de Cristo Jesús, que hemos muerto, que ya no somos más esclavos del pecado, que hemos sido libres de la esclavitud del pecado y que tenemos ahora victoria sobre el mundo por el poder de Dios. Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Alguien que da gracias solamente puede dar gracias por medio de confiar en Él, porque si no, todo es negativo. Una característica de alguien que anda en la carne es que todo es negativo. Alguien que anda confiando en el mundo es una miseria su vida. No importa que tenga dinero, no importa que tenga posición, su vida es una miseria. Pero no así con los que hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado con Él. Es la vida de Él, el cielo aquí en esta tierra. Hermanos queridos, feliz domingo, feliz semana, que podamos seguir confiando y estudiando de Él. La próxima semana continuamos con el estudio de la cruz de Cristo y vamos a ver la victoria sobre algo.